En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este Comodorense, el podcast de ADN Sur. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a otro episodio más de Este Comodorense Podcast. En esta ocasión vamos a hablar algo de que nos incumbe mucho más a nosotros los jóvenes adultos, que es una etapa, está ahí con la adolescencia entre una de las más complicadas porque es una etapa de disrupción, diría yo, o sea, de una etapa en donde cambian tantas cosas de repente a las que nos tenemos que adaptar rápidamente para no perder el ritmo, no perder el paso, digo, a un ritmo mucho más acelerado de vida a la que estábamos acostumbrados, en donde muchas cosas que antes no dependían de nosotros pasan a depender de nosotros, como por ejemplo nuestros propios ingresos, que ya no nos lo facilitan, sino que tenemos que trabajar para conseguirlo. Ah, ya. No, bueno, no es totalmente malo, o sea, no es malo eso, al contrario, uno cuando empieza a trabajar, cuando empieza esa etapa, hasta le empieza a agarrar tanto cariño al trabajo, a los ingresos propios, que termina en cierto sentido cegándose, haciendo muchas tareas al mismo tiempo, todo para conseguir una buena remuneración y sentirse de algún modo u otro más independiente, que justamente independencia va a ser una de las palabras centrales de los próximos episodios que ustedes seguramente los escuchen y se sientan algo identificados, porque también ustedes participaron, gracias a la consigna que dejé en Instagram, muchas personas, muchos jóvenes adultos, muchos jóvenes adolescentes y adultos, todos me contaron sus sensaciones acerca de lo que es esta primera etapa como adultos independientes, como personas que empiezan una etapa nueva en su vida tan importante como la que estamos transitando ahora, encima en época de pandemia que se habrá hecho mucho más difícil, pero bueno, nos felicito porque acá estamos. Y vamos a empezar hablando por algo que, ¿cómo sería? Es la base de lo que es la vida independiente, que es lo que puede traer el resto, como lo es el trabajo. Es el momento en donde nos empiezan a pagar por todo lo que hicimos obligatoriamente antes, o sea, es un gusto enorme. Antes estudiábamos por obligación, también por gusto, nos gustaba estudiar, por algo seguimos estudiando, pero ahora nos pagan por hacer algo. Wow. Y a eso le podemos agarrar cierto cariño si es algo que nos gusta o quizás hasta usar la palabra soportarlo, porque no a todos nos gusta el trabajo que tenemos. En mi caso sí, me encantan los trabajos que tengo, pero hay otros casos en donde no, y bueno, la comida a la mesa hay que llevarla sí o sí, por eso se hacen tareas que quizás no son del máximo agrado de una persona, pero hay que hacerlas. Y en el caso de los jóvenes no solemos empezar con trabajos que nos fascinan, nos gustan o a los que nos queremos dedicar en un futuro. Por supuesto. Porque los jóvenes a veces no nos reciben mucho en todos lados. Ustedes sabrán y habrán visto que hay lugares en donde hay vacantes, puestos de trabajo vacantes, en donde piden cierta experiencia a un pibe o piba que tiene 18, 20 años y recién sale de la secundaria o de la universidad sin experiencia alguna, que irá adquiriendo a medida que tenga un trabajo, pero que todavía no lo puede tener porque necesitan experiencia para que te puedan meter. ¿Cuándo escuché eso antes? Algo anda mal. Además hay que tener en cuenta que lo que es el desempleo, que la pandemia profundizó mucho esta desgracia, se arma como un cuello de botella en donde adultos jóvenes que recién se están insertando en el mercado laboral quieren un puesto de trabajo vacante porque necesitan la plata o necesitan también, en el caso de los jóvenes, muchas veces la experiencia. Entonces ahí es donde se complica mucho también el tema de poder ingresar a un trabajo porque la mayoría de las veces terminan eligiendo a la gente que tiene más experiencia que nosotros. Ese es solo uno de los obstáculos que tenemos que atravesar, pero también hay obstáculos mentales propios, como lo es la exigencia de tener el trabajo ideal o la ansiedad de tener el trabajo ideal. Si yo estudié para ser arquitecto, médico o abogado, no voy a querer entrar en un rubro diferente al mío. Quizás, obviamente, muchos lo hacen y está perfecto, pero hay otros que se resisten, que dicen, no,
papá, 7 años estudiando para ser abogado y tengo que trabajar en otra cosa. Ese es un obstáculo mental porque la experiencia que adquieras, sea donde sea en una panadería, en la atención al cliente o en donde sea, te va a servir para la vida en sí. Pero también es difícil entender esto y hacer entender esto a alguien que dedicó gran parte de su vida a los estudios para desarrollarse como profesional en cierta área que por ahora no puede ponerla en práctica. Existen otras frustraciones, igual que nos atañen a todos, como son la frustración de no ser tomado en un trabajo. Cuando hay 5 puestos vacantes y se presentan 2000 personas, hay 1995 personas que no van a quedar en el trabajo y a todas esas personas, depende de su situación igual, les va a dar mucha frustración y más a los jóvenes que dicen estoy intentando pero no puedo. Bueno, esas son cosas literalmente del mundo que habrá que ir adaptándose porque de pasar van a pasar. O sea, pueden pasar como no pueden pasar, pero la mayoría de las veces terminan pasando. Trabajas para mí. Entonces hay que estar preparados para ser tomados o para frustrarnos quizás o para tomarlo de la mejor manera posible y seguir intentando en otros lugares, en otras áreas también. Como también suele desmotivar el monto, la ganancia que se tiene por determinada actividad o trabajo, que también en la juventud, cuando uno quiere independizarse, también empieza a trabajar mientras estudia y eso complica enormemente la cursada, el estudio, lo que se está haciendo académicamente, porque, entre comillas, roba muchas horas del día. Son de trabajo 6, 4, 8 horas al día, menos para estudiar, menos para cursar también, y eso termina complicando enormemente la cursada. Por eso también es un consejo para los más chicos que dicen, bueno, está mucho eso a los 18, me voy a vivir solo, voy a trabajar y Debes cuidarte mucho. ya está, pero lo más conveniente siempre va a ser seguir estudiando y en la medida en que sus padres, tutores o responsables puedan seguir manteniéndolos mientras ustedes están estudiando, aprovechenlo a pleno, pero aprovechenlo estudiando y haciendo o cumpliendo con lo que tienen que hacer, porque estudiar y trabajar no es imposible, pero sí es muchísimo más difícil que solo estudiar. Esto no es por ponerme en pos de profesor, maestro, etcétera, etcétera, sino de alguien que lo ve quizás desde adentro y dice, les conviene mucho más por acá que por allá. Porque también mucho se habla de eso y del ejemplo de qué voy a estudiar o de qué voy a trabajar en el futuro. Lo que me haga ganar más o lo que me guste más. Y a la larga, lo que más conviene hacer siempre es lo que te guste más. Muy bien. Porque lo que te haga ganar más, vas a llegar al final del día con quizás un colchoncito de plata, un colchonote de plata, pero vas a llegar cansado, vas a llegar hasta triste, porque no estás haciendo eso que te gusta hacer. Y no es un consejo José María Domínguez, sino que es algo que suele pasar mucho y que no te das cuenta al momento, porque en el momento tenés plata, entonces decís, está todo bien, pero después el trabajo termina desgastándote física y mentalmente a un nivel que decís, ah, ya. Pero también entiendo que es todo un dilema, porque nosotros los jóvenes pensamos en el mejor futuro posible, la mayoría, y eso implica estar cómodos económicamente. Entonces, si a nosotros vemos que nos conviene más una carrera que nos da mucha más remuneración a la carrera que en realidad nos gusta, que quizás es 1/10 de lo que podríamos ganar si no estuviéramos en la otra carrera, nos hace durar mucho, bastante. Pero al fin y al cabo, hacer lo que nos gusta es lo que se aconseja en todas las áreas de la vida. Y si te gusta, no sé, estudiar medicina, perfecto. Si te gusta estudiar letras, perfecto. Si te gusta estudiar bioquímica, perfecto. Si te gusta estudiar enfermería, perfecto. Lo importante es hacer algo con lo que tengas una motivación para poder hacerlo y llegar a un objetivo establecido, que es obviamente recibirse y formarse como un profesional. Y en esto muchas veces suele afectar también lo que es el mandato familiar. O sea, papá doctor, hijo doctor, papá abogado, hijo abogado, papá carpintero, hijo carpintero. El negocio hay que seguirlo, hay que mantener esto generación en generación. Vos no podés ser cantante, vos no podés ser, qué sé yo, no podés ser algo diferente a lo que fue tu familia en todas las generaciones anteriores. Pibe, vas a romper la tradición, pibe. No, eso ya estamos, qué sé yo, Estamos grandes. estamos avanzados, estamos en 2021, como para seguir creyendo esas cosas que para nosotros quizás no se nos hace muy difícil de entender porque tenemos 1000 películas de Disney encima, pero a los más adultos sí, les cuesta entender eso de que mi hijo tiene toda la libertad de elegir qué carrera va a estudiar.
le puedo dar consejos, lo puedo guiar, le puedo decir no, anótate en esta carrera o no estudies porque vos tenés que hacer esto porque yo lo hice, tu abuelo lo hizo, tu tatarabuelo lo hizo. Y acá también entra lo que ya hablamos en episodios anteriores con Ángel Ballarino, por ejemplo, Legna, esto de los nuevos trabajos, los nuevos laburos, las nuevas pasiones de los más jóvenes, como lo son el streaming, como lo son los deportes online, los eSports, que quieran o no, son trabajos. Hay gente que se rompe el lomo laburando, editando, creando contenido y demás cosas porque le gusta, porque quiere dedicarse a eso quizás en un futuro. Y es como cuando el hijo que quiere ser futbolista y no le ves mucho futuro, o el papá no le ve mucho futuro, lo mismo puede pasar con un chico que quiere ser streamer o quiere cumplir su sueño en esa área y no hay por qué tirarle todo abajo por creer en la posición del adulto responsable, quien esté a cargo del chico o chica, no decirle que eso no es un trabajo, que no le va a dar plata, que va a cualquier cosa. O sea, hay que seguir, hay que acompañar a los más jóvenes que están en una etapa tan complicada como es la adolescencia y después la juventud que le sigue, es la etapa previa a la adultez. Hay que acompañarlos, hay que guiarlos, pero no hay que tirarles abajo en lo que ellos crean o en lo que ellos sueñan. ¡Claro que sí! Porque al fin y al cabo somos eso, gente que sigue aprendiendo, que es la etapa de la vida en donde, creo yo, una de las etapas de la vida en donde más aprendemos, y quizás algunas cosas las terminamos aprendiendo a los porrazos. No por eso significa que todo lo tengamos que aprender a los porrazos, pero hay cosas que sí, hay cosas que tenemos que intentar hacer y que quizás nos van a abrir los ojos en más cosas de lo que hubiera pasado, de lo que hubiéramos podido aprender si no lo hubiéramos hecho. Y nos termina sirviendo a futuro para miles de cosas más. En fin, o sea, entrar al mercado laboral para los más jóvenes adultos que ya empiezan también a mantenerse solos, es un momento sumamente complicado, pero también muy digno de disfrutar. Sea en lo que sea, uno si le toca hacer un trabajo que no es del área para lo que estudió o no es lo que más le gustaría, también tiene que, dependiendo del trabajo, obviamente hay algunos que no se pueden disfrutar, pero bueno, hay trabajos que sí se pueden disfrutar, pero sobre todo aprender al máximo lo que podamos sacar de ahí. Porque quizás el día de mañana no vamos a estar en el mismo rubro haciendo lo mismo, pero hay cosas que quedan para el resto de la vida y que nos van a servir también para otros trabajos, como es la disciplina, el llegar temprano, el cumplir las tareas en determinado tiempo y todo eso nos va a servir para todas las áreas de la vida y para toda la vida. Somos jóvenes, no nos apresuremos. Intentemos aprender lo más posible, sea estudiando o ejerciendo algún trabajo, pero bueno, al fin y al cabo entendamos que somos lo que somos, jóvenes que van a seguir aprendiendo para siempre, pero en este momento se multiplica por 5 todo lo que podamos adquirir. Gracias por acompañarnos en Es de Comodorense. Soy Elias Barakian y podés seguirme en www.adnsur.com.ar.